José, hace poco se cumplió un año de gestión de Javier Milei. Vos publicaste un análisis en Le Monde que plantea esta idea de, bueno, no hay una batalla ganada todavía, pero sí se llega a este primer año con un éxito impensado, de alguna forma. ¿A qué atribuís ese éxito? Bueno, a ver, yo creo que Milei entendió algunas cosas de la sociedad argentina que otros no entendieron. Milei tuvo la principal habilidad del político, que es del buen político, que es leer la sociedad. Leyó lo que la sociedad estaba buscando y tomó una serie de decisiones muy drásticas que si te parabas hace un año decías, esto no se puede hacer, no se le puede recortar 30% a los jubilados de un saque y que no pase nada, no se puede echar 50.000 empleados públicos y que no pase nada, no se puede, y él dijo, no, sí, se puede, lo voy a hacer. Lo hizo, leyó bien el nivel de hartazgo social que había, leyó bien el deseo de shock que tenía la sociedad estaba podrida del gradualismo, decía, no quiero más gradualismo, no quiero más procrastinación, no quiero más interna, no quiero más que se pateen los problemas. Con esa lectura logró aplicar el ajuste que había que hacer para bajar la inflación, bajó la inflación y pudo mostrar algo. Entonces, pensá que veníamos de 3 gobiernos, el segundo gobierno de Cristina fue flojo, el de Macri fue malo y el de Alberto fue horrible. Entonces veníamos también de una situación espantosa. Entonces viene un tipo y dice yo voy a hacer esto, esto y esto, y más o menos lo hace, aunque la dolarización, no sé qué, pero la gente tampoco la gente le pedía dolarización, la gente le pedía estabilidad económica. Entonces, y eso lo logró. Ahora, hay muchos análisis todavía, ¿no? De tratar de entender a Milei, estos fenómenos, también a la sociedad. Sí. En parte está esto que vos mencionabas de, bueno, una oposición y gobiernos anteriores que desilusionaron bastante, pero pienso también, ¿qué está pasando en este contexto, ¿no? Y vos en la nota hablás de la posible construcción de un nuevo contrato social. Sí. ¿Qué sería ese nuevo contrato? A ver, yo creo, por ahí exagero cuando digo nuevo contrato social, pero lo hago medio a propósito también para molestar, para provocar. Digamos. Nada, a ver, yo lo que quiero decir es, Milei le pidió a la sociedad un sacrificio muy fuerte en términos de empleo y sobre todo en términos de ingresos. O sea, la gente vive peor, no llega a fin de mes, el fin de mes llega el 15 del mes, ya sabemos. Ahora, para vos pedirle algo a la sociedad y que eso funcione políticamente, le tenés que devolver algo. Vamos a los 90, ¿qué fue la convertibilidad? La convertibilidad fue un contrato social. La gente, la sociedad, una mayoría social, no toda, pero una mayoría social, aceptó entregar la desigualdad y el empleo a cambio de estabilidad y consumo. Eso fue la convertibilidad, las cláusulas del contrato social de la convertibilidad. Entonces yo lo que digo, Milei le pidió a la sociedad este enorme sacrificio y ¿qué le está devolviendo a la sociedad? Le está devolviendo, primero, estabilidad económica, que es básicamente inflación a la baja y dólar sereno, dólar planchado. No es algo menor, no solo por lo que implica recuperar posibilidad de comprar cosas, a medida que la inflación baja, naturalmente vuelve cierto poder de compra, sino también por lo que implica en términos de pensar el futuro. La moneda, hay un libro que anda circulando de Ariel Wilkins muy interesante, la moneda no es solo un medio de cambio, la moneda es una institución social a la altura de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el pluralismo, etc. Es algo muy importante, es lo que le da previsibilidad a la vida de la gente. Vos fíjate, cuando no hay moneda, la gente se la inventa. En las cárceles usan las tarjetas de teléfono. En Auschwitz, durante el nazismo, usaban rodajas de pan. En la antigüedad usaban sal. Es una necesidad social. Entonces la angustia que produce no tener moneda es una angustia muy profunda, muy existencial, muy individual, una carga mental muy fuerte. Sí. No saber. Entonces se escucha mucho eso. Y no, la verdad que no estoy bien, pero por lo menos tengo una expectativa. Porque claro, la moneda una moneda estable te devuelve la posibilidad de pensar el futuro. Entonces Milei le dio eso a la sociedad y le está dando algo más, que es más incipiente, pero que está empezando a aparecer, que es crédito. El crédito es una herramienta por usar una palabra cara al kirchnerismo, de redistribución del ingreso fenomenal. O no sé si de distribución del ingreso fenomenal implica, pero de mejora de las condiciones de vida de la gente fenomenal. Entonces poder comprar en 18 cuotas un televisor es un montón. Y si además podés comprar una casa o un departamento, después de la crisis fenomenal que tuvimos de alquileres, bueno, eso le está devolviendo. Ahí digo que hay una especie de contrato social muy incipiente. Milei le pide a la sociedad un enorme ajuste en términos de ingreso y le está devolviendo esto. Y en términos ideológicos, también hay mucho análisis de qué pasa con las derechas acá en el mundo. Sí. ¿Ves, por lo menos en nuestra sociedad, una derechización de alguna manera? Veo una derechización, yo diría una radicalización de la derecha de un sector. Yo creo que es un sector minoritario. Yo creo que hay un núcleo duro mileísta que lo sigue fuerte, que tiene ciertas características
sabemos son varones jóvenes, muchos trabajan en empleo informal, hay de todo, también hay clase alta, está mezclado, digamos, pero hay un núcleo duro mileísta, llamémosle un núcleo duro libertario, que creen muchas de las cosas que Milei dice, no solo en términos económicos, sino también de la batalla cultural, ¿no? Sí. El antiwokismo, el antifeminismo, todo eso está, pero yo creo que es minoritario. Después hay un segundo apoyo al gobierno que es más contingente y que es el apoyo atado a resultados. Ese apoyo Milei lo logró sostener sorpresivamente, me preguntabas a mí en diciembre y yo decía, para mí la choca, y no la chocó. Entonces, Milei logró hacer una operación entre la primera vuelta y el balotaje espectacular, que fue sumar su núcleo, el núcleo libertario de 20, 25%, 30%, a eso le sumó todo el voto antiperonista tradicional, el que expresaba Macri, el que expresó Patricia Bullrich. Y eso que siempre decimos los politólogos, en política 2 más 2 no es 4, tipo sumó 2 más 2 le dio 4. O sea, y eso lo logró conservar. Entonces, por eso yo lo veo fuerte. Otra de la novedad, a mi criterio, es algo de lo que se habló mucho, una palabra que apareció todo el año, que es la crueldad. Sí. Digo, tenemos un presidente que desde el minuto cero, incluso en campaña, insultaba a la dirigencia, sí, insulta al Congreso. Sí. Un poco se naturaliza eso. ¿Qué te pasa a vos con la crueldad hoy? La responsabilidad de las élites, no solo políticas, pueden ser también periodísticas, empresariales, sindicales, etcétera, deriva del hecho de que tienen una incidencia en la conversación pública, en la opinión pública, en la gente, mayor que el verdulero de la esquina, digamos. Entonces, cuando un presidente insulta, cuando un ministro ataca, cuando un presidente emite todo el tiempo comentarios discriminadores, homofóbicos, lo que hace es legitimar eso como una idea social que es posible. Entonces, a mí lo que me preocupa es que eso se distribuya capilarmente en la sociedad. O sea, que esa discriminación que se propone desde arriba llegue desde abajo. En una sociedad argentina que es una sociedad muy pacífica, sí, muy abierta, muy igualitarista, muy abierta a aceptar al diferente, al migrante. O sea, por supuesto hay racismo, hay un montón de cosas, pero es una sociedad que en ese sentido no tiene eso como un problema fundamental. La antiinmigración, por ejemplo, no es... Está bien, sí, hay discriminación contra los bolivianos, contra los paraguayos, se cantaba en las canchas, pero no lo veo como un rasgo muy fuerte. De hecho, cuando Milei activa la cosa antiinmigración, fíjate que no le funciona. No le funciona como le podría funcionar. No sé, estuve en Chile porque salió una versión de un libro que hice sobre Venezuela en Chile. Y en Chile, viste, el nivel de enojo que hay contra los migrantes es muy fuerte, o de enojo, de odio. No veo eso. Ahora, para mí sí me preocupa. Ese rasgo de crueldad, que es un rasgo muy propio de la época, a mí me parece que no está bueno. En todo esto que estamos analizando, me pregunto si no se llegó a profundizar del todo hoy los efectos de la pandemia. No digo, en el surgimiento de movimientos, expresiones de este tipo de dirigencia, pero también creo en una concepción de un Estado que no funciona, o que sí, no llega, o que no cambia. Sí. ¿Crees que esas consecuencias no se terminan de ver o de analizar? Sí. Yo creo que estamos empezando a entender cuáles son los efectos políticos de la pandemia. La pandemia, Milei es inexplicable sin la pandemia. La idea de libertad, que es una idea que cada uno le puede poner, el golpe del 55 se llamó Revolución Libertadora, o sea, cada uno le pone a la libertad lo que le gusta, digamos. La idea de libertad es una idea muy atada a la pandemia, a las restricciones de la pandemia, a la cuarentena comunista, no sé qué. Yo claramente creo que creo que era difícil en ese momento tomar decisiones, pero creo que hubo evidentemente una mala gestión de una parte de la cuarentena. Una parte de una exageración, se extendió demasiado, hubo provincias que estuvieron meses sin clases sin un caso comprobado de coronavirus, era necesario. O sea, me parece que ahí hubo algo que no se leyó bien los efectos sobre la juventud. Nosotros en su momento escribimos un montón sobre eso. A mí me acuerdo, me reputearon por una nota que hice en Le Monde. Yo decía, loco, no le podés pedir a un adolescente de 17 años o 16 años que estés, no sé, 6 meses sin ver a la novia. No le podés pedir, o sea, no va a funcionar, o sea, va a haber un problema. Y me acuerdo, lo escribíamos nosotros a eso. No le podés pedir un año sin escuelas. Yo creo que ahí hubo un problema de concepción, de enfoque. Y creo que también hubo problemas de intereses, o sea, los gremios docentes no querían que volvieran las clases. Entonces, un gobierno peronista tenía como aliado los gremios de los docentes. Entonces, ahí hubo un problema también, un problema de concepción, pero también un problema de intereses. Y yo creo que, efectivamente, la pandemia produjo un quiebre social que no explotó para afuera, no hubo estallido. Fíjate que toda esta crisis se tramitó sin estallido social. Nosotros estamos acostumbrados a que, tipo 89, 2001... Sí, caliente. Diciembre, quilombo.
No pasó eso, la gente reventó para adentro. Y si vos veías indicadores, estaban esos indicadores. Violencia intrafamiliar, consumo de psicofármacos, violencia entre vecinos, pequeños conflictos boludos que escalaban a gente que se agarraba a trompadas por cualquier cosa. Eso estaba en los barrios, se veía, te lo contaba la gente. Ahora, la aparición de La Libertad Avanza también puso en crisis a todo el resto de las fuerzas políticas, ¿no? Hoy vemos problemas en la UCR, problemas en el PRO, problemas en el peronismo. Sí. ¿Cómo ves vos a la oposición? Muy desorientada, muy desorientada. La UCR creo que está peor que nunca, y ya es decir, es un partido que viene muy mal hace mucho tiempo. Al PRO lo veo camino a subsumirse en La Libertad Avanza. Una de las cosas, voy a decir una barbaridad, pero una de las cosas que me alegran, pero me reconfortan de esta época es la perversidad exquisita con la que Milei trata a Macri. Eso me parece Sí. es algo notable. La forma en la que lo va limando suavecito, despacito, y lo va sometiendo sin tener que gritarle y diciéndole presidente, presidente, me parece una de las justicias poéticas de la historia más espectaculares que estoy viendo, digamos. Y al peronismo lo veo complicado, el peronismo también lo veo complicado creo que tiene un problema a nivel dirigencial, obviamente, falta renovación dirigencial. Cristina Kirchner sigue bloqueando sigue bloqueando deliberadamente, no solo por el peso histórico de su figura, sino porque ella así se lo propone, bloqueando la emergencia de nuevos liderazgos, que tampoco emergen por sí mismos, porque uno podría decir, bueno, que vaya uno y le gane, pero todavía no apareció esa persona. O sea, ¿Axel no sería? Y Axel tiene el andarivel ese tan finito, esa cornisa, como diría Majul, esa cornisa finita por la que camina, que es expresar el voto de Cristina sin someterse a Cristina. ¿Cómo se hace eso? No lo sé. Yo creo igual que atrás de eso hay algo más estructural y más que es que el peronismo necesita una renovación programática. O sea, de hecho yo estoy pensando mucho eso, ya escribí un par de cosas, porque para mí lo que tiene que pensar el peronismo son las ideas. O sea, ¿qué le ofrece a la sociedad? El peronismo está viejo, está ideológicamente viejo. No es que no tiene ideas, sino que tiene ideas viejas. Se aferra a ideas viejas. La clásica que se dijo 1000 veces es la del aguinaldo. O sea, el peronismo habla del aguinaldo y un pibe que hoy tiene 18 años y está trabajando en Rappi no sabe qué es el aguinaldo, y probablemente es posible que su padre no haya conocido el aguinaldo, y hasta es posible que su abuelo no haya conocido el aguinaldo. Entonces, ¿qué tiene yo lo escribí también una vez, ¿qué joven sueña hoy con fundar un sindicato? En el sueño de qué joven se acuesta a la noche y dice, no, lo que yo voy a hacer es fundar el sindicato de qué. Entonces el peronismo para mí, al peronismo se le impone una renovación programática, porque si no va a languidecer. Y el peronismo tiene que pensar su relación con muchas cosas, tiene que pensar su mirada sobre el déficit fiscal, por ejemplo. ¿Qué opina Cristina o el kirchnerismo, Axel, sobre el déficit fiscal? ¿Cambiaron la manera de ver el problema del déficit fiscal en la Argentina o siguen pensando lo mismo, que se financia, que Estados Unidos tiene déficit fiscal, esas pavadas que decían? El peronismo tiene que cambiar su relación con los dineros públicos también. Hay una relación del peronismo, de todos los partidos, pero del peronismo con la guita que es problemática. Con la guita pública, digo, con los dineros del Estado. Tiene que pensar su relación también con estructuras. Que por ejemplo, ¿se puede hacer una revolución educativa progresista sin pelearse con SUTEBA en la provincia de Buenos Aires? ¿Se puede? No lo sé, es una pregunta para mí. ¿Se puede actualizar la legislación laboral con el apoyo de los gremios? Yo creo que sí, Yo creo que los sindicatos, sobre todo los sindicatos modernos del sector privado, están a la altura de ese desafío. Pero me parece que ahí falta, por eso te digo, falta renovar ideas en el peronismo. Me surgen más preguntas con eso. Sí. ¿Eso se puede lograr con un peronismo desordenado? Digo, ¿se pueden dar debates si el peronismo no está ordenado? Bueno, a veces los mejores debates se dan en medio del caos. O sea, la renovación peronista de los 80, la de Cafiero, la de Menem, la de la Sota, fue consecuencia de una derrota histórica del peronismo. El peronismo el peronismo tenía una mayoría natural. Todo el siglo XX de Perón para acá fue el problema. ¿Cuál fue el problema del siglo XX? ¿Cómo hacer para convocar elecciones y que no gane el peronismo? O sea, porque cada vez que había elecciones, ganaba el peronismo. O sea, abrían la elección incluso en cualquier provincia y arrasaba el peronismo. Entonces, todos los golpes, la proscripción, todo eran técnicas para evitar eso. Y Alfonsín dijo, no, lo que hay que hacer al peronismo no es ganarle. Y fue y le ganó. El peronismo entró en una crisis mortal. Bueno, se renovó, hizo la interna. Entonces al peronismo se le impone una renovación. Se le impone una renovación.
Si vos me decís, ¿veo esa renovación en el aire? No la veo. Y lo otro que me surge con respecto a esto es una pregunta que siempre me hago, que es si se puede dividir, por lo menos en el peronismo, el liderazgo de la conducción. No. El que lidera conduce. No. Yo creo que no se puede dividir en la política. En la política. En general es como una ley casi gravitatoria de la política. Hay muy pocos casos. Tenés que tener sistemas muy institucionalizados, mecanismos muy afianzados, confianza construida a lo largo de muchos años para que eso suceda. Ciertamente no se puede, ciertamente en un país como Argentina no se puede, y menos en el peronismo, no se puede. Este desorden de la oposición, pienso también cómo impacta en una sociedad que no está tan movilizada, ¿no? Lo hablábamos antes de... Sí. Han pasado muchísimas cosas, digo, los ataques a la clase trabajadora, a los jubilados, a las universidades, salvo las universidades, ¿no? Tal vez que fue la marcha masiva. Sí. En general no estuvo tan movilizada la sociedad. No. ¿Por qué? Ahí pasó que Milei aplicó este ajuste de proporciones bíblicas, como él dice, y no voló una mosca. Lo más importante que hubo fue una marcha universitaria fuerte y una segunda marcha universitaria no tan fuerte. Y el día de la segunda marcha universitaria, ese mismo día, Milei firmó el veto a la ley de financiamiento universitario. O sea, una señal de poder increíble, como cuando Menem firmó el decreto que limitaba el derecho a huelga un 17 de octubre. Se lo podría haber firmado el 16 o el 18. ¿Por qué lo firmó el 17 de octubre? Para mostrar que un peronista podía firmar eso. Bueno, Milei mostró eso. Yo creo que la sociedad está desmovilizada, relativamente desmovilizada. Creo que efectivamente los famosos piquetes en el centro, la 9 de julio intransitable, todo eso cayó en un minuto. De nuevo, un poco por lo que hablábamos al principio, porque Milei leyó que Argentina leyó bien a la sociedad argentina, leyó que la sociedad argentina estaba harta, incluso harta de protestar, que podía hacer ese ajuste y que la sociedad argentina se parecía más a otras sociedades latinoamericanas de lo que muchos progresistas pensábamos. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina era mucho más Perú. Cuando digo Perú, ¿qué digo? Digo una sociedad desmovilizada, desigual, con mucha informalidad, con mucha gente retirada hacia su propia vida privada y no sé qué, con mucha desorganización social, etcétera, mucho más peruanizada de lo que pensábamos. Milei leyó eso y al mismo tiempo, ¿cuál es creo yo, la circularidad increíble de esto? Que Milei leyó que Argentina era más Perú de lo que pensábamos y está trabajando para que Argentina sea más Perú de lo que pensábamos. Y Milei también está trabajando para eso, más asentada en la exportación de unos pocos recursos naturales, con una fuerza sindical más débil, con partidos políticos más débiles. Bueno, la sociedad argentina era más parecida a eso y el resultado de este gobierno, si es exitoso, va a ser un país más parecido a eso. De todas estas cosas, mirando para el 2025, sí, ¿dónde pones el foco vos? Yo más que foco te diría como una secuencia. Si Milei logra que el blanqueo y después el acuerdo con el fondo, ¿viste? También tuvo suerte, ¿no? Ganó Trump. Napoleón decía, mis generales tienen que ser buenos, pero sobre todo tienen que tener suerte. Y además, la suerte es parte del arte del político. Sí. Entonces, si logra que el blanqueo y la renegociación con el fondo le permitan construir un puente temporal hasta que empiecen a entrar los dólares que generan los complejos extractivos que están levantando, porque Vaca Muerta vuela, el gas vuela, minería está entrando inversión, o sea, eso va a generar. El otro día lo escuché no me acuerdo quién, creo que era Emanuel Álvarez Agis, que decía, en 5 años Argentina va a exportar 50% más, es un montón. O sea, casi que podemos resolver el drama de la restricción externa con eso. Bueno, si Milei logra aguantar hasta ahí con el tipo de cambio sereno, con el dólar sereno, con la inflación a la baja y devolviéndole algo de esto que hablamos al comienzo de poder de compra y de crédito y no sé qué, yo creo que va camino a ganar las elecciones el año que viene, elecciones que están además van a estar desagregadas, pues se va a votar un día en Catamarca, otro en Córdoba, otro no sé qué. Puede ganar la provincia de Buenos Aires perfectamente, puede ganar la capital también perfectamente, y si logra eso, irá a una consolidación política que le va a dar a una mejora legislativa de la fuerza legislativa, una consolidación política, y eso le puede dar fuerza para hacer lo que le falta hacer, que es levantar el cepo, que es el gran problema económico que tenemos hoy en Argentina. O sea, si Milei logra eso, bueno, eso sería lo que podría pasar si Milei le va bien. Después los escenarios de un shock internacional que descontrola el dólar y lo fuerza a devaluar, no sé qué, bueno, ahí entramos de nuevo en la crisis de la crisis.